Lo que vamos a analizar nosotros es un material que elaboró el Departamento de Asuntos Indígenas, que es se le denomina al final, porque en ninguna parte aparece tampoco, y eso es otro elemento que vamos a conversar respecto a la falta de rigurosidad científica, una investigación documental con elementos, diríamos, visuales, basados en lo visual, y Una pretendida investigación. por eso vamos Sí. a desmontar un poco esta idea de esa pretendida método científico que no tiene nada de científico, y lo vamos a someter sobre la base, y explico en términos generales quienes no han visto el documental y quienes ya lo vieron. Probablemente nosotros no hicimos ninguna alteración, solamente desmembramos el documental. Y el documental dura una hora, aproximadamente entre 1 hora 6, 1 hora 7 minutos, ¿ya? Y nosotros identificamos, diríamos, 4 segmentos fundamentales. Y el primer segmento, que es la primera parte donde aparece el logo del programa de la Municipalidad del Tabo, y luego aparece una serie de exposiciones verbales respecto de personas que han vivido desde su niñez en este lugar, ¿ya? En esta geografía, en este espacio geográfico, y dan cuenta un poco de las percepciones. Por lo tanto, el contenido que expresan estas personas no está sujeto ni a verdad ni a falsedad. Es lo que los sujetos expresan respecto a su historia, el contenido histórico de sus vidas. Y hasta allí no tenemos problema. El problema surge cuando de pronto, y eso es lo que vamos a analizar, aparece, diríamos, cae un velo y nos empezamos a dar cuenta que esta construcción está encaminada hacia una concepción ya predeterminada, es decir, algo así como el mago de Oz. O sea, el mago ya no era el mago, o sea, alguien está articulando esto. Y vamos a ver que ese alguien que lo está articulando tiene una preconcepción ya sobre su base, sobre un programa político. Y funciona en el contexto de lo político, que es el gobierno local, la municipalidad. Y eso nos atañe porque lo público es lo público, y por lo tanto tenemos el absoluto derecho y legitimidad de someter a un pensamiento crítico a este tipo de producto, porque está realizado en el contexto público, no en el contexto privado. ¿Ya? Y ahí hay otro elemento que también lo podemos trabajar en otro gota cero, que es la distinción que tenemos que hacer permanentemente de lo privado y lo público. ¿Ya? Bien, este es un elemento público, y como público está publicado en las redes sociales, por lo tanto ustedes pueden revisarlo. Bien, les vamos a mostrar entonces el primer segmento donde empezamos a ver aquí situaciones que nos merecen de alguna manera una opinión. Y es en el minuto 42 del documental, en el minuto 42, que lo vamos a ver a continuación. Minuto 42. Mira, los vamos a invitar a ver esta parte del documental. Que hay acá, ¿no? Bueno, aquí estamos en un lugar aparentemente un conchal antiguo. Pero igual hay pedazos de cerámica, eso significa que tampoco es tan antiguo, o sea, o que tuvo uso hasta una época no tan antigua, porque la cerámica da cuenta ya que es del periodo alfarero temprano o alfarero tardío, entonces estamos hablando de 1500, 1900 años.
Ya, Bastián, respecto de este segmento, ¿qué opinión te merece lo que acabamos de ver? O sea, de nuevo, pregunta más. ¿Qué opinión te merece lo que acabamos de ver? ¿Qué suscita? A ver, me parece que ahí hay una aproximación blanda a un contenido que es duro. Una aproximación débil, superficial, de un contenido que exige planteamientos científicos. Y en ese entendido, metodologías, bibliografía, de modo que sobre esa base expresar, plantear resultados, ¿sí? Aquí lo que tenemos es ciertamente la evidencia de algo, ¿sí? Pero que no podemos saber con certeza a qué corresponde ese algo. Incluso más. Si no me equivoco, la ley de monumentos nacionales exige que vestigios arqueológicos se preserven y no se manipulen. Y miremoslo de lejos, digamos. Y que sea un arqueólogo, mediante fosos, ¿cierto?, calicatas, quien determine de lo que se trata. Perfecto, entiendo perfectamente a qué te refieres y coincido plenamente contigo. Hay otro elemento que a mí me llama mucho la atención desde el punto de vista de la construcción del documento, este documento audiovisual, que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que hay una recopilación que dura 40 minutos, aquí estamos en el minuto 42, este segmento del documental, donde se recopilan visiones, como te comentaba, ¿no es cierto?, de personas respecto a su pasado. Estamos hablando, calculo yo, 1940, 1950, ¿no es cierto?, que serían las personas mayores cuando eran niños. Ajá. Ya. Y de pronto aparecen dos personas aquí que los vamos a denominar como el antropólogo y el cineasta. ¿Ya? Y ambos comienzan un proceso de diálogo supuesto sobre algo que no determina ni lugar, que no determina, como dices tú, ninguna consideración en términos de peritaje de lo que están mostrando allí al público, los que estamos viendo, digamos, ese material. Por lo tanto, a mí eso desde el punto de vista científico ya me parece una suerte de puesta en escena. De puesta en escena, correcto. O sea, el que está realizando el documental, que es el investigador, entra en el proceso, en la escena, como para construir una supuesta visión de algo, que no sabemos bien qué es, porque volvemos a repetir, no está periciado, no sabemos la localidad exacta, el lugar, ¿no es cierto? ¿En qué lugar nació usted? Nací acá en Las Cruces, comuna del Tao, aquí en la avenida La Salina, donde históricamente vivió mi abuelo, mis padres y actualmente vivo yo. ¿Cuál era la relación de su familia con el mar en aquel tiempo? Bueno, que la verdad es que, como le digo, ellos en alguna parte, principalmente mi abuelo y algunos de mis tíos, eran muy asiduos a extraer productos del mar. El colchayuyo, como le digo, almejas, que había mucha en abundancia en el tiempo, el loco, las jaipas, ese tipo de actividades hacían sectores activas. No era la única actividad que hacían, entendiendo que eran familias numerosas, entonces había que hacer múltiples actividades, pero una de las más importantes y en la cual también alcanzamos a ser parte en mayor escala de eso, porque ya empezaron después a escasear los recursos marinos, entonces no era muy rentable venir a buscar explotación a través del mar. Se limitó mucho ese accionar, por lo tanto, pero sí fue una actividad siempre ligada al mar, y hasta el día de hoy nosotros permanecemos vivos de esas generaciones. Nos llama poderosamente la atención la costa, estar cerca del mar, aunque sea muchas veces venir a observarlo, a mirarlo, a sentarse, a contemplarlo, es algo que nos genera una tremenda satisfacción espiritual, algo que nos hace
repensarnos día a día de cómo teníamos que ser en la sociedad. Empezamos a meditar con respecto a cómo era la vida anterior y cómo eran nuestros ancestros, de la forma que se relacionaban, de la forma que lograban permanecer en el tiempo unidos y garantizar que la comunidad funcionara como tal, cosa que hoy día lo vemos cada día más difícil, actuar y funcionar en comunidad. Entonces, claramente es una gran enseñanza que dejaron nuestros ancestros y hoy día más que nunca cobra importancia volver a esos principios, a esos valores, a esas formas de vida que eran más sanas, más naturales y que también iban enmarcadas dentro de la armonía con el medio en el cual estamos insertos y en el cual tenemos que cuidar y proteger lo que nos permite seguir viviendo. Este registro que acabamos de mostrar, ¿a qué te remite? ¿Qué opinión crítica, qué juicio crítica o puedes tú...? Mira, yo voy a hacer un pequeño análisis de la retórica que acaba de aparecer en este segmento de este material. En primer término, me refería anteriormente a la distinción, y quiero ser absolutamente tajante respecto de lo público y lo privado. ¿Ya? Abro un paréntesis privado. Aquí aparece una persona, que es Alfonso Muñoz, que merece toda mi consideración desde el punto de vista privado, él, su esposa y sus hijos. Ahora, lo que nosotros acabamos de ver es un discurso político en función de que aparece como alcalde. ¿Se entiende, verdad? Por lo tanto, yo voy a hacer una pequeña revisión de esa retórica política en lo que acaba de expresar ahora en adelante el alcalde. ¿Se entiende? Cierro paréntesis para diferenciar absolutamente lo público de lo privado. Bien. En este segmento, el alcalde nos remite a una suerte, a partir de su historia personal, nos remite a una historia, diríamos, basada en este ejercicio de pensar que desde tiempos anteriores, es decir, estamos hablando de los años 50, 60, calculo por un tema generacional, donde la actividad fundamental era la extracción de recursos del mar, es decir, el mar como fuente de alimentos en términos productivos, ¿no es cierto? Y señala allí, y aquí yo quiero hacer referencia a un punto bastante interesante, que es que de pronto esos productos empiezan a escasear. No, podríamos ahondar o que alguien pueda señalar cuáles serían las propuestas en términos de hipótesis de trabajo científico, por qué estos productos empiezan a escasear. Y él habla de la diversificación de las actividades sobre productos que empiezan a escasear. Entonces, él dice, bueno, antiguamente, es decir, generaciones atrás, estoy hablando de los años 40, 50, se pasa de un modelo de la extracción al día de hoy a un modelo de la contemplación. Como discurso político a mí me parece sumamente interesante. Es decir, pasar de un modelo de la extracción a un modelo de la contemplación. Es decir, el espacio geográfico, su valor cambia. ¿Me entiende? Su valor cambia. Y luego dice, antiguamente vivíamos en comunidad y hoy día no. Lo que también me parece también una frase acertada, digamos. Pero aquí viene un giro. Y hay un giro que yo lo expresaba delante con esto de chocar con una muralla y devolverse como al pasado. Dice, esto nos ayuda a volver a vivir en armonía con el medio natural. Cuando lo anterior era extracción y desaparecieron los productos. Entonces, ¿de qué modelo armónico estamos hablando en relación a lo natural? Y volver a esos valores de cuidar y proteger, porque nos permite seguir viviendo. Desde un punto de vista del discurso político, estamos en un desastre. Porque políticamente, este discurso no nos está llevando a ningún umbral de futuro. Nos está remitiendo a un pasado que se deshistoriza. Idealizado. Idealizado, ¿no es cierto? Y el futuro, ¿y qué pasa con el futuro? ¿Dónde está el futuro desde el punto de vista político? Entonces, eso es lo que me suscita este pasaje, es decir, estaríamos en un desastre desde el punto de vista de una visión política de la autoridad política del lugar respecto a un espacio geográfico. Bien. En lo personal, me parece que Alfonso Muñoz, alcalde del Tabo, no tiene ninguna autoridad, por más que sea alcalde,
para referirse a estos temas, sino a partir de la pura y simple opinión. La doxa que llamábamos. Que, digámoslo, puede aproximarse cualquier persona a partir de la opinión, ¿sí? De modo que me resulta no solo una idealización de su linaje, una idealización de su pasado, ¿cierto? Sino que también una forma bastante irresponsable de poner a disposición la política pública, ¿sí? Con respecto a el manejo de recursos naturales, por ejemplo, a lo que entendemos por la antropología, digamos, del pescador artesanal. Por ejemplo, me parecen aproximaciones sofistas. Me parece que busca convencer con argumentos falsos, ¿sí? Me parece que busca convencer a una audiencia que ya de antemano, ¿sí? Y acríticamente converge en el acuerdo con quien habla. Es decir, todos aquellos que se apersonaron como audiencia frente a este documental se aproximaron a partir de esta visión acrítica, convergente y en último término fundamentalista, ¿sí? Culturalmente fundamentalista, ¿sí? Ahora bien, O sea, ya vemos que en este objeto hay un trasfondo articulado previamente y que se va mostrando tal cual en su manifestación perversa, no genuina de construir algo, sino o sea, yo tengo un recuerdo en que Alfonso Muñoz estaba pronto a comunicar algunas cosas relativas a alisamiento de la bandera de la diversidad trans, ¿cierto? Y la encargada del programa de diversidad estaba detrás de cámara con una hoja, digamos, que a su vez Alfonso Muñoz estaba leyendo. Es decir, es una persona que no tiene la autoridad, insisto en ese punto, no tiene la autoridad epistémica para referirse a temas que son y que pertenecen a la antropología, a la historia, ¿cierto? Ahora bien, digamos que en tanto que vecino puede legítimamente tener una visión con respecto lo público y lo privado. Sí, puede tener él perfectamente una visión de lo que fue el pasado de las comunidades, digamos, dedicadas a la pesca artesanal, pero esto no puede hacerse a partir de la idealización, no solo de sí mismo, sino que de todo su círculo, digamos, territorial, por así decirlo. No, la idea es remitirse a aquellos aspectos de la realidad material que tuvieron lugar en la historia, digamos, del manejo de los recursos, de la extracción, digamos, de la explotación de los recursos naturales de la zona a la que él se refiere. Ahora bien, tú planteaste una pregunta fundamental relativa a, bueno, él está sosteniendo que hubo una explotación, ¿cierto?, durante un periodo de tiempo, pero que finalizado ese periodo de tiempo, ya los recursos no existían en el volumen en que podían encontrarse al principio de este proceso, claro, de sí. este periodo de tiempo. Sí. Entonces, naturalmente, una cosa que nadie se atreve a decir es que fueron ellos los que agotaron el recurso. Hipotetizando, digamos, una Claro, mera hipótesis. Claro, digamos que es una hipótesis. Claro. Claro. Pero, Porque mágicamente no desaparecieron. No es que estaban y ahora no están. efectivamente, ahora
el natural, el nacido y criado, digamos, no tiene una mentalidad en virtud de la cual posea un conjunto de consideraciones respecto al manejo de los recursos naturales. No, si puede arrasar, va a arrasar. Y podemos hacer el parangón con respecto a la administración de Alfonso Muñoz. Alfonso Muñoz no tiene ninguna clase de miramiento en utilizar para sus fines de los recursos más nobles o por más nobles o siniestros que estos puedan ser. Es decir, se sirve, por ejemplo, de un ideario que a mi juicio es siniestro, como el ideario LGBT, por ejemplo. Y él se sirve sin ningún problema, aun cuando este ideario no tenga absolutamente nada que ver con las comunidades de base naturales, ¿cierto? Sí, ancestrales, sí. nativas. O sea, en cierto modo, Bastián, estaríamos en presencia, y lo vamos a seguir desarrollando en el análisis posterior, en presencia de algo así como que el Estado, a través del gobierno local y la figura política del alcalde, que es la autoridad del gobierno local, consume discursos y propuestas de esta naturaleza. Por parte de un socialista, ¿cierto? Que se precia como anticapitalista, pero que consume en un mercado hiperglobal. Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, me quiero yo referir a un último punto que tiene que ver con esta idealización de sus ancestros, ¿cierto? A la que ya hemos referido, pero a partir de un filósofo que yo creo que ambos hemos leído, como es Rousseau, ¿sí? Rousseau es un pensador que trae a la mano un concepto, ¿sí? Que hoy día está muy presente, no solo en los contextos culturales, sino que también en la política pública, que es la idea, que es el mito del buen salvaje, ¿sí? Que es esta idea de que todo salvaje, de que todo sujeto relativamente adánico, ¿cierto? El origen. Virginal, Claro. es per se valioso, ¿sí? Ahora, esta idea, ¿cierto? En virtud de la cual el indígena, el nativo, es adánico, es virginal, es rusoniano, es un buen salvaje, o sea, es poseedor de una bondad inherente a su condición de indígena, ¿cierto? A mi juicio, viene a ocultar una condición que todos estos sujetos poseen, ¿cierto? Funcionarios municipales, desde el menor de los funcionarios municipales hasta el alcalde, que es la ignorancia. O sea, un rasgo distintivo del buen salvaje es que es profundamente ignorante de su realidad. O sea, el salvaje construye mitos para explicar un mundo visible que es incapaz de explicar. Uh-huh. Es ignorante frente a su realidad. El mundo basado en las sensaciones. Efectivamente. Entonces, aquí estamos frente a un Alfonso Muñoz que no solo se está mitificando a sí mismo con fines electorales, ¿cierto? Sino que está mitificando a toda una comunidad en su conjunto que no tiene méritos. O sea, nadie debería ser mitificado, partamos de esa base, ¿sí? Pero que no posee, si fuese legítimo mitificar, digamos, ellos no serían los candidatos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hay una línea directa, esto yo ya lo planteé anteriormente, hay una línea directa entre el indígena, el mestizo y el actual nacido y criado. ¿Sí? Hay una línea directa. En términos de tipo humano, es básicamente lo mismo. Yo quiero citar unas palabras de un antropólogo chileno
que vivió y desarrolló su obra a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y que es José Toribio Medina. ¿Sí? José Toribio Medina escribe una investigación que él denomina, que se titula Los Conchales de las Cruces, y que data del año 1898. En esa década, Toribio Medina estuvo en estos contornos, ¿sí? En un lugar que todavía no existía en los términos en los que hoy existe. O sea, las cruces no existía como tal. Normativamente, ¿sí? O sea, las cruces había surgido y hace poco tiempo, ¿sí? Era una denominación todavía en un estadio muy temprano, ¿sí? Y en este trabajo él va describiendo los sitios arqueológicos de las cruces, ¿sí? Desde el sector de San Carlos, San Sebastián, San Carlos, Playas Blancas, Las Cruces, y en un pasaje de esta investigación, él señala lo siguiente en relación al sector en el que nosotros residimos, que es el sector, digamos, de las Salinas, de la playa de las Salinas, ¿sí? Él llega a la playa de las Salinas y describe lo que ahí ve, que es lo siguiente. Él dice: al fin de Playa Grande, que se refiere a él al sur de la bahía de Cartagena, ¿sí? De la gran Playa Grande, valga la redundancia. ¿Al norte o al sur? Perdón, al norte. Al norte. Al norte de la bahía de Cartagena, sí. Entonces, él dice: al fin de Playa Grande, siempre hacia el norte, hay un promontorio o punta de cerro que se avanza hacia el mar. Él se está refiriendo a la punta del Lacho. Sí, sí. ¿Sí? Promontorio o punta de cerro que avanza hacia el mar. ¿Sí? Pero una vez del otro lado, es decir, una vez del otro lado de la punta del Lacho hacia el norte, vuelve de nuevo a presentarse la playa abierta, lo que sería la playa Rocas Negras, Piedras Negras, Sí. ¿no? Las dunas de las cruces del Tao, Sí. la gota de leche, diríamos, ¿no? Vuelve a presentarse la playa abierta, en cuyo comienzo se encuentran agrupados, atención, los 20 o 30 míseros ranchos en que viven los habitantes de las cruces, algunos de los cuales, y especialmente las mujeres de edad, todavía recuerdan en sus facciones el tipo netamente indígena. ¿Sí? Si uno mira hoy día a los antiguos, inequívocamente poseen estos rasgos. ¿Sí? Ujú. El propio Alfonso Muñoz, ¿sí? Él posee marcadamente unos rasgos, digamos, de lo que podría ser el tipo mestizo, el tipo chileno. Él es un hombre que refleja muy marcadamente lo que sería la chilenidad, de alguna manera, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, continúo la cita. Dice José Toribio Medina: últimamente se ha ido a establecer allí un italiano para venderles aguardiente, de modo que es de esperar que en pocos años más hayan desaparecido, consumidos por la miseria, el abandono absoluto en que viven y la bebida envenenada que negociantes inescrupulosos les suministran al crédito para ser pagados en la época del verano, en que casi diariamente se les ve trajinar por las calles de Cartagena, cargados como bestias para proporcionarse recursos con que comprar las provisiones que necesitan para el invierno, porque esa gente apenas si siembra unas cuantas hortalizas, faltos de tierra, de labor adecuada, de semillas, de animales y de voluntad. Es decir, si esta descripción
de un tipo humano no coincide con lo que hoy día tenemos por realidad, ¿sí? Por ejemplo, lo digo abiertamente, de algunos, no todos, ¿cierto?, de los integrantes del sindicato de pescadores o de muchos crucinos. De hecho, o sea, estamos ocultando la realidad, ocultando lo que es evidente. Sí, sí. Bueno, y ya está siendo desmontado este objeto, volviendo como al inicio de la conversación, esto ya está siendo desmontado ya como una mera... Una falsedad. Una falsedad. Un sofisma. Es decir, Pero en buen chileno, una falsedad, una mentira, claro, una falacia. un engaño. Yo creo que engaño es la expresión más precisa, ¿sí? Porque el engaño se realiza a sabiendas de que se está engañando. Sí. Ya, perfecto. Bien. Vamos a la tercera. Sí, vamos a la tercera parte. Yo me llamo Enrique Castro Aravena. Yo, Vladimir Marcelo Muñoz Aravena. Somos los nietos de Joel Aravena. Mi abuelo fue el primer buzo acá de la zona. El año 56 fue primera vez que se puso un traje de buceo, que se lo regaló don Luis Sea, que cazó un lenguado como de 15 o 20 kilos, más o menos aproximado. Él le dijo a don Luis, regáleme la cabeza. Mi abuelo le dijo que le regalara la cabeza, no para hacer un caldillo. Pero mi abuelo se criaba como... buceaba con puro chorno y no usaba máscara, nada. Entonces flotaba arriba de un montón de cochayuyos y ahí iban echando los mariscos. Pero Sí. claro, esto viene de más atrás también porque mi bisabuelo también es el que llegó primero acá. Po. Obviamente él viene de allá, del lado del Totoral para acá, que tenía familia también y empezaron a venirse hacia acá, y familiares de Viña del Mar también, pero de ahí venían hacia acá buscando mejores tierras, mejores lugares donde estar y ahí empezaron a quedarse aquí ya y totalmente dedicados ya a todo lo que es el mar, po. También a lo que era la piedra, a sacar la piedra, porque todo esto también va junto con el mar, por lo que antiguamente hacían los changos. Bueno, ellos aquí también se tallaba la piedra, se cortaba en pedacitos para poder pegarla en los muros antiguos de las casas. Todas esas cosas se hacían antiguamente aquí. ¿Cómo me decía que se llamaba este sector? Bueno, antiguamente le decían al sector, Las salinas. la salida, Las salinas por los salares. las campanillas. Aquí le llaman las campanitas, pero en realidad estas son las cosas, las cachambas. Aquí hay un sector de especies de agua dulce que mi abuelo pillaba. Y aquí tenían la casa, aquí se quedaron todos vestidos. Y allá al fondo, a donde va ese sector de radial que hay ahí, estaba la sala de máquinas, que había una casa ahí que la destruyeron, sacaron todas las piedras. Y esto era como salar de Cahuil, hay 8 salares acá, en este sector. Claro, después se trabajaba ya prácticamente a mano, pues si no se ocupaba mucho lo que es la maquinaria industrial, pues era todo, si es que había una máquina era para extraer el agua, yo creo. Era pero a vapor. Pero era vapor, era más que nada eso y después todo a mano, pues todo lo que es el ensacado de la sal. Bueno, aquí y todos los que también trabajaron aquí en la orilla de la playa, que son familiares de nosotros y vecinos, algunos que quizás más adelante se suben a esto que estaban haciendo ustedes, como recolectar y ver nuestro antepasado. Sí. Lo que hacía mi abuelo era bucear, mi abuela le hacía la fogata y mi mamá con 5 años ya aprendió a cocinar, le ayudaba a su hermano, prácticamente hacía la labor también de ayudarle a mi abuelo, secando la ropa en fogata. Y ese es el sistema de ellos, porque muy agotador, pero era para vivir. Hacían maletas de cochayuyo y las venían a buscar en camiones en esa época para exportarlas para Bolivia. Lo bonito de este lugar es que se mantiene la naturaleza. Sí, pues, se conserva. Lo malo es que cuando viene gente y no sabe cuidar, ensucia. Entonces no sabe las cosas bonitas que tiene este Pero lugar. ahora que está cerrado este lugar, Detrás de esa piedra está se ha conservado mejor, pues.
de cierta manera uno quisiera que todos tuvieran acceso a la playa libre, pero hay un acceso peatonal. Pero así se maneja, ustedes mismos están viendo aquí cómo está de limpio. Antes era lleno de botellas, lleno de confores, de pedazos de melones, sandías, Claro. lleno de basura. Esto era un basural, po. Estaba lleno de basura porque la gente no realmente, bueno, estoy hablando de todos, pero una gran mayoría no cuidan, no se cuida el ecosistema y todo lo que tenga que ver con esto, que es muy bonito, porque aquí estas playas son preciosas. Ahí en ese sector hay una piedra que le llaman, que era el reloj del sol, pero también le llaman tacitas, que hay dos perforaciones que eran de la cultura de los patos, los yoyolos de Aconcagua. El sector de donde molían las semillas y Sí, ahí había una batea también que se Sí, destruyó. Sí. que había mucha gente que en realidad siempre ha trabajado en lo que es el mar. Sí. Aquí todo esto es zona de mar, zona de gente que venimos de generación en generación en esto, por lo que a uno le apasiona, pues, que es el mar, pues, meternos al agua. Lo llevamos la sangre. Lo llevamos en la sangre, esto ya no va. Yo sé, tengo hijos, pero ya a mi hijo ya le gusta el agua ya, pues. Sí, pues estas eran las cosas de las cachambas que le decían. Había mucho más antiguo, antiguamente había más grande, había más onda, más profunda. Antiguamente se creaban las cachambas que le decían. La cosa, las cachambas. Y aquí ya con eso ya tenían para comer ya, pues. Esto debería estar cerrado aquí. Y debería estar con una placa ahí. Claro, Sería monumento histórico nacional no tocar. Se encuentran más hoyos que están hechos a bricomiento. También si queréis Yo he encontrado tacitas debajo del agua. Además, porque ha cambiado el nivel del mar. El mar ha terminado hasta adentro. ¿Pero qué significa para ti el mar? hay algo que no se puede explicar, que es algo que tú lo tienes dentro, es como, no sé, pues es como un amor más, el amor que tú también lo llevas dentro, pues, es algo que tú lo tienes aquí, pues, que es parte de ti. Que tú no Significa todo porque uno busca paz. Tú debajo del agua te olvidas de todos los problemas. La naturaleza te da la tranquilidad que nadie más te la puede dar. Ya, Bastián, yo respecto a lo que acabamos de ver, tengo muy somera opinión, muy breve. A mí esto me parece que ya está instalado absolutamente en la inmoralidad. Estamos en presencia de un montaje, de un prediseño de carácter ideológico basado en desprolijidad. O sea, esto no tiene ningún... Porque un montaje, bueno, por último, que utiliza prolijidad podría ser un montaje un poco más sofisticado, pero esto ya es lo burdo. Enrique y Vladimir son vecinos nuestros, merecen todo nuestro respeto, y en su simplicidad, en su ser, diríamos, como personas que han vivido toda su vida en este lugar, me parece que están siendo utilizados, y eso a mí me parece de una inmoralidad absoluta. No tengo nada más que decir al respecto. Sí, linda con lo siniestro, directamente. ¿Sí? Con la utilización de personas que poseen un valor en sí, ¿sí? Una legitimidad en sí. Por supuesto. ¿Sí? No en tanto que supuestos chancos, ¿cierto? Claro. Y a esto justamente nos pretenden conducir los realizadores de esta pieza documental, que prácticamente en toda su extensión no es sino un completo desastre de lo que verdaderamente es el sujeto histórico tabino, ¿cierto? Y de lo que verdaderamente constituye un pescador artesanal, un buzo mariscador, ¿cierto? Ahora bien, la desprolijidad del antropólogo, que se presenta como antropólogo, ¿no?
es tal que pretende traer a la mano a una etnia, ¿sí? Que la bibliografía señala que tiene, como es la etnia chango, ¿sí? Que tiene su límite geográfico hacia el sur, o sea, su límite de distribución sur es el norte chico. Es decir, la bibliografía señala que los changos, y de hecho la bibliografía empleada por el Consejo de Monumentos Nacionales, señala que los changos no tuvieron lugar en la zona central de Chile, ¿sí? Más precisamente en la región de Valparaíso. Eso por una parte. Por otra parte, esta reivindicación burda, ¿cierto?, de lo que un chango es, no solo es burda, sino que del mismo modo es, podríamos decir, llega hasta cierto punto, ¿sí? Estas reivindicaciones siempre llegan hasta cierto punto, porque no vamos a reivindicar, por ejemplo, la forma que tenían los changos de llevar su higiene bucal, por ejemplo, que no lo tenían, ¿cierto? O sea, no reivindican del mismo modo la forma de buceo a piel desnuda, ¿cierto?, que tenían los changos. No, ellos se colocan un traje de buceo, claro, de fabricación, por lo que veo, norteamericana, ¿sí? Entonces eso por una parte. La reivindicación siempre es a medias, ¿sí? Porque no se puede reivindicar a ciencia cierta o en plenitud, digamos, unos usos consuetudinarios, unos usos y tradiciones, ¿cierto?, que tuvieron lugar en otros contextos radicalmente distintos a esto. De modo que, en conclusión, lo que tenemos aquí es la utilización política, ¿sí?, avalada por el alcalde, ¿sí?, y sus directores, ¿cierto?, con el único objeto de obtener más poder y más privilegios. Sí, así es. Bien, y finalmente el último segmento que vamos a analizar tiene que ver con un escrito que aparece en el material, que también es merecedor de análisis, y es lo que vamos a ver a continuación. Bien, Bastián, ahora nosotros tenemos en pantalla, una vez terminado ya, diríamos un poquito antes los créditos de este material, una redacción. Y yo me gustaría que fuésemos de alguna manera leyendo, y lo tenemos en pantalla para quienes están viendo Cota Cero, y que puedan ir siguiendo un poco esta lógica. Dice, como programa de asuntos indígenas del Depto de Cultura, ¿ya? Como programa, no el programa, el cómo es, bueno, es una redacción, un estilo. Agradecemos a todos y todas quienes abrieron sus espacios para poder comenzar esta etapa inicial, Es un estilo de redacción. Esta etapa inicial de investigación. O sea, este material tendría, porque no aparece en ninguna parte anterior, solo aquí es donde se plantea que es una investigación. Y entiendo y doy la definición de investigación documental. En general, la ciencia ya tiene validado que todo proceso de investigación tendría 4 elementos fundamentales. 1, la identificación del tema, la formulación de preguntas, que es lo que lleva a un investigador a investigar, ¿no es cierto? Luego, la búsqueda y análisis de información, ¿ya? Y luego, redacción de un informe. A lo mejor el informe escrito puede que esté por ahí en la municipalidad, tuvieron que haber elaborado un proyecto, no sé, que plantee objetivos de investigación, es decir, supongamos todo aquello. Veamos, a ver, diseccionemos, investigación acerca de los orígenes. ¿Se puede hablar de orígenes en plural? Porque a lo mejor podríamos estar hablando de investigación acerca del origen.
pero aquí dice los orígenes. ¿Y los orígenes de qué? No dice, porque dice acerca de los orígenes y pueblos. Investigación acerca de los orígenes y de pueblos, como dos cosas distintas. No el origen de un determinado pueblo, sino que, Sí. ¿se entiende, verdad? Y de pueblos que habitan, ya, en un presente, y habitaron. Si pudiésemos hablar de alguna secuencialidad, sería aquellos que habitaron y que hoy día habitan. Bueno, pero es un estilo de redacción. Luego, dice, y aquí hay como una declaración de principio. Aquí no, si esto ya, aquí ya es el La apoteosis. no, sí, no, aquí estamos en el clímax del circo. Ya, aquí a continuación ya pasó la mujer barbuda, ¿no es cierto? El hombre elefante, y ahora vamos al show. ¿Qué podría ser el hombre bala? El hombre bala dentro de este circo que estamos analizando. La identidad se construye y recupera en torno a la recuperación. ¿De qué? La identidad se construye y recupera. La identidad se construye y recupera en torno a la recuperación. ¿De qué? De la memoria histórica. O sea, estamos reconstruyendo, construyendo, recuperando la memoria. O sea, y a través del tejido que día a día vamos elaborando a través de los vínculos que vamos formando. No, esta ya... Prosigue, prosigue. No, a ver, es que no puede ser. Ay, elaborando a través de los vínculos que vamos formando. La interacción es fundamental para construir una comuna. Pregunto, ¿acaso no hay interacción en esta comuna? Uno desarrolla interacción todos los días cuando uno va a comprar, llega. Por definición, una comunidad está constituida por un conjunto de interacciones. Claro, o sea, entonces, si se refieren a qué tipo de interacción que no existe, ¿cuál sería? Es que ellos pretenden hacer de la interacción, ellos pretenden forzar la interacción, pero una interacción que a su juicio resulta la más validada. Claro, ¿Sí? claro. Para construir una comuna diversa e intercultural. Entendiendo que la interculturalidad sería algo así como dentro de un determinado grupo de personas se definen cuáles serían los grupos esenciales dominantes que desarrollan la interculturalidad. Así se define la interculturalidad. Por eso que Byung-Chul Han planteaba antes que ya no vivimos en la época de la interculturalidad. Y además que la interculturalidad tiene que ver con elementos de poder basados en un concepto bastante ya caduco en referencia a estos temas. Pero bueno, ya es intercultural. Con respecto a todos los seres que cohabitamos este territorio y maritorio. A ver, primero, respecto a todos los seres que cohabitamos este territorio, entiendo que seríamos las personas, los seres humanos, ¿no es cierto? Los seres humanos y los seres del maritorio. O sea, en definitiva, para construir diversa intercultural, es decir, los seres que habitan el maritorio, que sería la conchalepa y otros más, también estarían sujetos a la interculturalidad. Como si fuese una especie de Atlántida, como si viviésemos en una especie de realidad intramarina. Claro, claro. En donde podemos interaccionar las personas. Digamos. Claro. Y en el video aparecen todas estas herramientas con las cuales sacan las conchalepas. Entonces, no sé, vos diría una conchalepa, viva la interculturalidad, pero sin el gancho Claro. que nos extrae. Claro. Es como un chiste que hace muchos años vi en una revista de folclore. Viste que los charangos antes se hacían con quirquincho. El quirquincho es Sí. un animalito. Sí. Entonces aparecía un quirquincho, viva el folclore, pero sin el charango. Sí, bueno, si me permite comentar sucintamente alguna cosa respecto de este escrito cuya finalidad es clausurar, finalizar, concluir, ¿cierto? Esta pieza documental que hemos venido examinando. Bueno, yo no quiero detenerme en los temas de redacción, que son deplorables. Es decir, aquí estamos ante una persona que
de partida no lee, no tiene hábito de lectura. Y por tanto su escritura y su redacción es bastante... deja mucho que desear. ¿Sí? Ujú, sí. En general los activistas hablan más que leen. Eso es un rasgo bastante general dentro del mundo del activismo. Pero más allá de esto, y más allá de estos engaños con los cuales pretenden legitimarse frente a su audiencia, como sería señalar que estaríamos ante una etapa inicial de esta investigación, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la segunda etapa? ¿Dónde está? Porque se titula primer capítulo. ¿Dónde está el segundo capítulo? Claro. No sabemos. No sabemos. No sabemos dónde está el segundo capítulo. Sí. Ahora, más allá de los errores, digamos, también semánticos, ¿sí? De dotación de del más elemental sentido lógico de lo que se quiere... Argumentativo. Sí, de lo que se quiere expresar, ¿cierto? Bueno, esto sería repetirnos, pero en definitiva se está hablando aquí, echando mano a un conjunto de conceptos que nosotros ya hemos establecido como pertenecientes a un esquema, digamos, de pensamiento, que es el esquema del activismo, de la posmodernidad, que ya no habla en términos de antropología. ¿Por qué razón? Porque no se la puede. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hablar de identidad y ocupar estas palabras, digamos, que parecen ser grandilocuentes, pero que en definitiva no dicen nada, ¿sí? Y pasar por alto toda una historia, ¿sí? Bibliográfica, ¿sí? de antecedentes extremadamente valiosos, como lo sería José Toribio Sí, Medina, sí. ¿cierto? Que no... Revisión Sí, que bibliográfica. es una cosa básica, Sí. y que aquí no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque no puede hacerse, porque el activista es un impotente de la interpretación de la realidad. El activista es impotente. Ese es uno de los rasgos fundamentales del activismo, de modo que por esa razón, por ser impotente frente a los esquemas de la ciencia, se sirven de estos conceptos a esta altura ya infinitamente manidos, ¿sí? Como lo son el de la identidad, el de la memoria histórica, el del tejido, ¿sí? Mucho se habla de tejer redes, ¿cierto? Mucho se habla de la diversidad, de la interculturalidad, ¿cierto? Y, ¿por qué no decirlo?, del territorio y del maritorio, todos los cuales conceptos no dejan de ser sino puramente un conjunto de fetiches lingüísticos, ¿sí? Con los cuales disfrazar una ignorancia evidente. La hipercultura termina con la historia, por tanto los contenidos culturales se agolpan y se yuxtaponen unos con otros. Aquí tenemos la máxima expresión del agolpamiento de distintos conceptos unos con otros que no constituyen ni avanzan a umbral alguno hacia un algo distinto que nos lleve a la construcción de otra fase de la historia. Aquí tenemos solamente verborrea.